Muy buenos días y bienvenidos al resumen de mercado de noviembre de 2023, titulado como Face Off, película de John Woo del año 97, protagonizada por John Travolta y Nicolas Cage, que en España se conoció como Cara a Cara y en Latinoamérica creo que se tituló Contra Cara. Es una película terrible que no la he traído a coalición porque los mercados se hayan comportado mal en lo que ha sido el mes, más bien todo lo contrario, como veremos después, sino para contraponer dos noticias de corte político que me ha parecido bastante interesante traerles a este mensual. Por un lado, tenemos una noticia internacional que ha sido la victoria de Javier Milei en las presidenciales argentinas. Una victoria espectacular y en cierto modo inesperada, ya que venía por detrás del candidato kirchnerista Sergio Massa, que había ganado en las primarias y que había tenido un mejor papel en el último cara a cara, precisamente, que habían tenido los dos, pero que sin embargo Milei ha logrado remontar y ganar con más ventaja de la que le daban las encuestas. Es una victoria muy importante, ya que va a ser el primer presidente liberal libertario de la historia de la humanidad, con un proyecto político basado en la libertad, en la propiedad privada y en los acuerdos voluntarios. Algo que me parece magnífico, pero que sin duda va a tener muchos desafíos por delante. No olvidemos que Argentina está en una situación de gravedad económica importante, con tasas de inflación superiores al 130%, niveles de pobreza por encima del 40% y un anquilosamiento importante de todos los sectores productivos. Digamos que Milei entra a la cancha con 3-0 en contra, 2 expulsados, el árbitro comprado, pero también con muchísima convicción, valentía y determinación. Y ya sabemos que la suerte sonríe siempre a los audaces, por lo que le deseamos lo mejor desde esta humilde carta a los inversores. Una vez más, viva la libertad, carajo. Por el otro lado, tenemos en España la renovación del gobierno llamado progresista de Pedro Sánchez, en la que en esta ocasión amplía sus socios de 3 a 5 o 6, dependiendo de cómo los contemos. Una coalición bastante singular, ya que entran tanto partidos constitucionalistas, estatistas, como partidos independentistas, tanto de corte de derechas como de izquierdas. El buque insignia de esta investidura, de esta renovación de Pedro Sánchez, han sido por un lado la concordia entre los españoles y por otro lado la transparencia absoluta. El tema de la concordia es muy curioso si tenemos en cuenta que varios de los miembros de la coalición lo que quieren precisamente es evitar a toda costa convivir con el resto de los españoles. De hecho, varios de esos grupos en el Congreso de Diputados español han dicho claramente que simplemente apoyan a Pedro Sánchez por un tema de conveniencia. Están aprovechando un momento de debilidad del presidente, algo que se ha repetido muchas veces, para conseguir lo que necesitan en su hoja de ruta independentista. Por el lado de la transparencia, pues estamos asistiendo a una serie de reuniones aquí en Suiza, donde vivo, entre miembros del gobierno y miembros de los grupos independentistas, sin saber muy bien quiénes son el resto de participantes ni lo que se está tratando. A todo esto, la comunidad internacional pues, ha tenido una visión bastante diferente de los dos eventos. Por el lado de Milei, está asistiendo con una expectación prudente, pero yo diría que en términos generales positiva, mientras que la Unión Europea o la desunión europea pues hace lo que hace, parece que hace o que quiere hacer algo, pero no acaba haciendo absolutamente nada. A mí me recuerdan los políticos de Bruselas cada vez más al Nerón interpretado en Quo Vadis por Peter Ustinov, que tocaba el arpa mientras Roma ardía. Ya sé que es una historia apócrifa y que no es real, pero me viene a la cabeza cada vez que veo las actuaciones o los comentarios de los miembros de la Unión Europea. Como ya comenté el mes pasado, la historia les juzgará y me temo que no será muy benévola con ellos. Volviendo a historias más interesantes y más positivas, como les decía, los mercados han tenido un mes realmente espectacular en noviembre. El fin de temporada de resultados ha sido bastante positiva y la reducción de las tasas de interés de largo plazo pues, han supuesto un impulso muy importante para las bolsas, en la que tanto el Standard & Poor's 500 como el Nasdaq o el Russell han subido más de un 9% en el mes.
Además lo han hecho con bastante profundidad de mercado. Ya saben que durante todo el año hemos hablado mucho de las 7 empresas grandes, las 7 empresas más de corte tecnológico que han tirado más a los mercados cuando el resto no lo habían hecho demasiado bien. Y ya este mes hemos visto nuevos máximos anuales en un gran número de compañías tanto del Standard & Poor's como del Nasdaq. Tanto es así que el Standard & Poor's equiponderado, el índice que mide a cada una de las compañías de manera individual con el mismo peso, independientemente de su capitalización bursátil, ha conseguido romper al alza la media móvil de 200 sesiones, que es un nivel técnico muy importante y que suele mostrar o suele reflejar fortaleza para el corto plazo. Tanto es así que algunas casas de análisis ya están empezando a recomendar lo que se conoce como el Standard & Poor's 493, que es el 500 menos las 7 grandes, atendiendo a que se ha quedado bastante rezagado respecto a los indicadores adelantados. Yo no soy tan partidario de esta idea, sí que creo que si los índices quieren seguir subiendo van a necesitar una mayor participación de todas las empresas y no solamente de las 7 grandes, pero por razones que comentaré al final del audio, sigo pensando que la tecnología va a ser el caballo ganador. Por el lado de la renta fija, como decía, otro mes realmente espectacular. Si el mes pasado nos preocupaba el bono a 10 años americano llegando a rozar el 5%, este mes ha cerrado en el 4,35 y ha estado por momentos incluso más bajo de esos niveles. Esto ha supuesto un impulso muy importante a los precios de los bonos, en especial de los de grado de inversión, que vemos cómo han subido aproximadamente un 7% en el mes. La noticia más importante o que ha impulsado más la renta fija en este sentido han sido los datos de inflación, que rompen una racha negativa de 2 meses consecutivos subiendo y sorprenden bajando más de lo esperado por el mercado y más abajo de lo que estaba el mes pasado. El IPC, el índice general de precios, de hecho se sitúa en el 3,1% versus el 3,2% esperado y versus el 3,7% del mes anterior. Tanto los precios de producción como los PCE pues han seguido esta misma senda y han sido mejor de lo esperado y mejor que el mes anterior. Una de las razones para esta reducción de la inflación la podemos encontrar en los precios del petróleo, que siguen bajando y están en un canal bajista bastante claro y que a mí, en cierto modo, debo reconocer que me ha sorprendido. Nunca he sido muy creyente de la capacidad de la OPEC para ajustar los precios, pero es verdad que la reducción de la producción y, de hecho, la propia descoordinación interna que han sufrido en los últimos meses, pues está llevando a los precios del petróleo a niveles no vistos en los últimos meses. Lo que me genera muchas más dudas es que este ritmo de reducción de la inflación vaya a poder mantenerse en el tiempo. Algunos analistas indican que de seguir este ritmo alcanzaríamos el nivel de la Fed del 2% en febrero o marzo del 2024. Aquí hay que recordar que llevan equivocándose con tanto las tasas de interés como la inflación varios meses, incluso años. Se equivocaron en la parte alcista, con el número de veces que iba a subir la Fed y hasta dónde iba a alcanzar la inflación, y se están equivocando en la parte bajista. Si recordarán, de meses anteriores ya estos mismos analistas predecían estos niveles del 2% para este mismo año, para 2023, para los primeros meses o incluso para mitad de año. Pero no ha sido así y también dudo mucho que vaya a suceder en los próximos meses. Quiero recalcar que esta complacencia ante el error de las estimaciones es uno de los temas más llamativos y preocupantes que vivimos en la actualidad. Se habla muchísimo de que vivimos en la era de la inmediatez, pero se suele asociar sobre todo a las generaciones más jóvenes que parecen incapaces de mantener la atención en algo demasiado tiempo. Pero en realidad yo creo que nos está sucediendo un poco a todos. Nos aburrimos enseguida de cualquier cosa y saltamos a la novedad con una velocidad insultante. En el tema de las subidas y bajadas de tasas de la Fed, no hay más que ver que el mes pasado, con un mal dato de la inflación, el mercado pasó a esperar 4 bajadas pasó a esperar solamente 3 bajadas en lugar de 4 para 2024, y ahora con un buen dato de inflación hemos pasado de 3 a 5, lo que llevaría a los niveles oficiales de tasas en el 4% a finales de 2024. A mí me parece
como decía, que es un salto demasiado grande por un único dato, que no sabemos si va a tener continuidad y lo más probable es que no lo vaya a tener por las dificultades ya comentadas de la inflación para seguir reduciendo al compararlas con meses en las que ya estaba bajando, como son los del año pasado, y también porque no concuerda muy bien con la narrativa de las cosas no están tan mal, ¿no? Que parece que es un poco lo que vivimos hoy en día, que vamos a tener un soft landing, ya no se habla de recesión, ya no se habla de nada, y si es así, ¿por qué la Fed va a tener que bajar 5 veces las tasas en 2024? No me parece que tenga mucho sentido cuando esos movimientos suelen sucederse precisamente cuando hay una situación económica complicada y por tanto la Reserva Federal trata de impulsar la economía bajando tasas. De hecho, la encuesta de Bloomberg Intelligence, que realiza todos los trimestres, cada vez que hay temporada de resultados a las principales compañías americanas, reflejan también este estado de tranquilidad. Hoy en día preocupa, aunque cada vez preocupa menos, temas como la supply chain o la inflación, o incluso el trabajo, que la recesión, de la cual es como la quinta preocupación para los empresarios y de hecho menguante. Lo cual refuerza mi idea de que hay cosas que no concuerdan. No podemos estar a la vez tranquilos y a la vez esperando 5 bajadas de tasas para el próximo año. Algo no encaja. En este sentido, también se está olvidando uno de los grandes motores de la economía mundial, como es China. Parece que ha pasado hace mucho tiempo, pero fue este mismo año cuando conocimos más de cerca los problemas que tenía uno de sus gigantes inmobiliarios, Evergrande, que ha pasado por varias etapas y al final terminó acogiéndose a una quiebra en verano de este año. Y no olvidemos que el sector inmobiliario pesa el 25% de toda la economía china y que ha caído más de un 70% en menos de 3 años. De hecho, China es de los pocos mercados internacionales que no ha recuperado los niveles pre-COVID. Se ha quedado muy, muy atrás respecto a los mercados americanos y europeos. Y esto es importante porque vivimos en un mercado, en un mundo altamente globalizado, en el que China juega un papel muy importante. Es uno de los principales socios tanto de Estados Unidos como de Japón, Rusia o Europa, y es el principal demandante de materias primas tan importantes como el cobre, el oro o el petróleo. Que la situación de China no esté clara y no sea demasiado halagüeña, de hecho el sentimiento inversor es bastante negativo, lo que nos hace pensar que probablemente no hayamos visto todo lo malo en el sector inmobiliario chino, nos hace pensar que esta posible recesión económica esté más cerca de lo que esperamos. Yo no soy de los que creen que va a ser una recesión catastrófica al nivel del 2009, del 2001, pero sí que creo que será pues una caída en la economía típica de los ciclos económicos. Creo que se ha retrasado lo máximo posible durante 2023 y probablemente durante parte de 2024, pero en algún momento llegará. Esta complacencia, esta querer ver lo que queremos ver, me recuerda a una frase de Bernard Baruch que decía: enséñame los gráficos y yo te diré las noticias. Habitualmente tendemos a creer que son las noticias, los acontecimientos económicos, lo que dan forma a los precios. Eso realmente es lo que debería ser y lo que habitualmente suele pasar. Pero en ciertas ocasiones es al revés. Son los precios los que dan forma a las noticias, a lo que yo llamo la narrativa. Al final al cerebro humano le molesta mucho la incongruencia y cuando algo no encaja del todo, nos regala una historia que nos guste, que nos podamos creer y que nos permita continuar con nuestras vidas. Para muestra tenemos las previsiones de los estrategas, que siempre se conocen a final de año, ahora ya en el mes de noviembre empiezan a aparecer las primeras. Y en los últimos datos que conocemos es que la mayoría de las casas de análisis están prediciendo un nivel del Standard & Poor's 500 para final de 2094 en los 4.546 puntos. Esa sería la media. A fecha de ese informe, el Standard & Poor's 500 estaba en 4.567, que es bastante cerca de esta media. Esto no lo digo para criticar la labor de los estrategas, que bastante tienen con dar una cifra cuando se ven obligados a ellos, porque el mercado les obliga
a sacar esas cifras y son muy complicadas de prever, y por tanto ellos tienen todos los incentivos del mundo para ser muy conservadores y no quedar muy mal, con lo cual la tendencia es quedarse lo más cercano que se pueden a los niveles actuales, sino también para reflejar cómo dependientes somos los datos los humanos de lo que ha sucedido en el corto plazo. Con lo cual, mucho cuidado ahora que empiezan la época de previsiones, de mirarlos pues con interés, pero también con ojo clínico. De cara al final de año, sigo pensando que vamos a tener un final de año positivo. Ahora es muy fácil decirlo porque ya solamente queda un mes. Y de hecho, los datos tanto del Cyber Monday como del Black Friday pues fueron espectaculares. Las acciones de e-commerce lo hicieron muy bien y eso demuestra que el consumidor está bastante fuerte de cara a la campaña navideña. Esto nos va a permitir pensar un poco más en las ideas de inversión que pueden ser buenas para el año 2024, en las que yo no destacaría el oro. El oro es un tema curioso porque durante cierto tiempo se habla muchísimo de este metal precioso y otras veces cae en desgracia y nadie habla de él. Aunque parezca mentira, las últimas semanas han sido muy positivas para el oro. De hecho, ha vuelto a llegar a los niveles de máximos históricos, o en torno a los $2.050 por onza, pero realmente nadie está hablando mucho de esta subida. Es cierto que no están muy claras las razones por la subida, suele subir más en momentos de sentimiento negativo del mercado, porque se asocia como valor refugio, etcétera, aunque también sabemos que los bancos centrales mundiales han estado comprando masivamente oro para protegerse sobre todo de una eventual depreciación del dólar que tienen masivamente como reserva. Quizás esta es un poco la razón por la que no esté logrando ampliar o superar esos máximos históricos, ya que va a necesitar una demanda nueva de inversores que apoya a los bancos centrales para alcanzar esas cotas. No lo ha conseguido en los últimos intentos sobre estos niveles y ciertamente creo que no lo va a conseguir ahora. Si toda la inestabilidad política que hemos visto en las últimas semanas y meses no ha sido suficiente para conseguirlo y ahora parece que el sentimiento de mercado es positivo, pues no creo que esta sea la ocasión para romper esos máximos. Otra idea que no creo que vaya a ser la ganadora en 2024, pero que sin duda algunos analistas van a mencionar en sus resúmenes de final de año, es la de sobreponderar la renta variable europea sobre la americana. Esta es una vieja historia, lleva más de 20 años así, porque la renta variable americana es cierto que se ha quedado muy rezagada respecto a la renta variable americana, que ha subido muchísimo más, pero para mí es la definición del libro de un cuchillo cayendo, un failing knife que dicen en inglés. En inglés o en finanzas esta figura se suele llamar a aquellas acciones, a aquellos activos que caen mucho, están muy barato y los inversores tienden a comprarlas simplemente por esa razón. Pero en muchas ocasiones las razones por las que esa acción o ese activo han caído son razones de peso que no desaparecen y lo normal es que sigan cayendo. Yo me acuerdo muchísimo en la crisis inmobiliaria de 2009 como Citigroup en Estados Unidos cayó un 90% y la gente entraba masivamente a comprarlo y después de eso cayó otro 90% porque evidentemente tenía unos problemas en balance enormes y eso no desaparecieron. En este sentido, yo creo que hay una razón muy poderosa para que en Europa no exista ni un Amazon, ni un Google, ni un Apple europeo y no van a existir en los próximos años. Al final, los niveles de competitividad, de producción, de dinamismo interno, etcétera, son totalmente diferentes en Estados Unidos versus en Europa. Es mucha más dinámica la economía americana y mucho más enfocada a la innovación, por lo que creo que las próximas mejores 10 empresas, las ganadoras de la próxima década, van a volver a ser americanas y ninguna o casi ninguna será europea. Esto me lleva a las ideas positivas para 2024, que como decía antes, yo seguiría destacando los sectores de crecimiento y en especial la tecnología. Este revival que hemos visto en 2023 creo que va a seguir en 2024 y lo creo firmemente porque al final lo más importante para determinar el precio futuro de una acción son sus beneficios y en este sentido el sector de tecnología es el que mejor o el que más está creciendo en beneficios por acción y el que tiene previsiones más al alza.
Al final, lo que vimos en 2022, que fue un holocausto para todo el sector tecnológico, fue debido principalmente al alza de tasas, también al boom anterior que había llevado las valoraciones a niveles excesivos, y aunque no creo que las tasas de interés vayan a modificarse en los primeros meses de 2024 y quizás en todo el año se mantengan estables, sí que creo que lo peor para el sector ha quedado atrás. Dentro del sector tecnológico sobrepondría las empresas de mediana capitalización. Creo que las grandes empiezan a estar bastante caras y ya no son tan atractivas, y las pequeñas van a dar algo más de impulso y algo más de incentivo, quizás cuando las tasas sí que empiecen a bajar, para tomar el relevo de las grandes. Con lo cual, el sweet spot, ese momento punto óptimo, yo creo que estará en las empresas de mediana capitalización, que precisamente incluye las empresas de software, que son las principales beneficiarias del boom de inteligencia artificial que estamos viviendo. De hecho, el medio especializado Webbox proyecta un aumento en el gasto de inteligencia artificial en los presupuestos de las empresas de entre el 20 y 25%. El resto del consenso está mucho más abajo. Con lo cual, de tener razón este medio especializado, creo que vamos a ver un boom importante en las empresas de software y en la tecnología en general. Por último, y también muy importante, quiero destacar al activo más emblemático o gran ganador de este año 2024, que es el Bitcoin, con más de 130% de subida en lo que llevamos de año. Creo que las perspectivas son muy positivas para el próximo año. Por un lado tenemos la reducción de la oferta. El Bitcoin tiene una reducción de oferta programada cada 4 años, que se conoce como halving, y que tradicionalmente ha supuesto un impulso para el precio muy importante, a lo que se va a unir el más que esperado lanzamiento del ETF físico, el ETF al contado de Bitcoin por parte de las grandes gestoras de fondos, que ya simplemente por introducirlas en sus fondos pues va a hacer que la demanda aumente y por tanto el precio aumente considerablemente. Yo creo que estamos en la antesala de una gran subida, de una última pata, digo última porque creo que después de esta pata alcista Bitcoin pasará a ser un activo más tradicional y por tanto será mucho menos volátil y con mucho menor proyección de rentabilidad. No sé cuánto durará esta pata alcista, probablemente 3 o 4 años, pero es una oportunidad muy interesante para sacar rendimiento en aquellos clientes que entiendan bien la tecnología blockchain, que les guste obviamente la idea de ser un activo descentralizado y que lo utilicen pues con prudencia en la parte más agresiva de su cartera. No es para todos los gustos, pero para aquellos que tengan más estómago y apetito por el riesgo, desde luego es muy interesante. Sobre el Bitcoin se habla mucho, siempre que hay caídas se le compara con otras burbujas, como puede ser la tulipanmanía, que es la que siempre sale en estos debates, pero no hay que olvidar que no ha habido ninguna burbuja en la historia que se haya recuperado varias veces después de una caída del 70-75%. Lo más parecido sería Amazon, que le pasó durante las .com y luego se reconstruyó totalmente y es una empresa totalmente distinta. Pero la mayoría de las veces las burbujas nacen, se desarrollan, explotan y mueren, no resurgen. Bitcoin se ha recuperado de 3 caídas del 75%, está a camino de recuperarse la cuarta, y todo ello en menos de 15 años. Además de haber aumentado exponencialmente la demanda del activo durante este tiempo. O sea, no solamente se recupera, sino se recupera con mucha más fuerza. Tanto es así que incluso a nivel interno ha logrado sobreponerse a una competencia terrible. Pensemos que hay más de 20.000 criptomonedas en el mercado, muchas nacen y mueren, pero aparecen otras muchas, y apenas 3 o 4 han logrado hacer nuevos máximos en bitcoins equivalentes, es decir, ponderado el valor de esa cripto alternativa respecto a Bitcoin. Yo creo que es una historia de éxito, que es controvertida, pero que sin duda, como digo, para aquellos clientes con más estómago es algo que no deben dejar pasar para el próximo año. Me despido de este resumen mensual, no sin mencionar una historia triste, como ha sido el fallecimiento a los 99 años de uno de los más grandes, de Charlie Munger. Charlie Munger no solamente es o ha sido la mitad indisoluble de Warren Buffett,
sino que fue un hombre de grandes principios morales que nos dejó un legado humano invaluable. Su historia personal es increíble. Es un hombre que sufrió un divorcio muy traumático, perdió un hijo a los 9 años, se quedó ciego de un ojo, tuvo una depresión a los 30 y ya en los 50, a los 50, es cuando conoce a Warren Buffett y empiezan a tejer una de las historias de éxito más increíbles de la historia de la inversión. Descansa en paz y me despido con 3 de sus frases que la verdad es que no tienen desperdicio. Los que siguen aprendiendo seguirán ascendiendo en la vida. Reconocer la ignorancia es el principio de la sabiduría. Pasa cada día intentando ser un poco más sabio de lo que eres cuando te levantaste. Al final, si vives lo suficiente, obtendrás de la vida lo que mereces. Que tengan muy buen mes.